En este video, les llevaré a un viaje a través del oscuro mundo de los rituales satánicos. Un mundo lleno de misterios y secretos, donde la verdad y la ficción se entrelazan. ¿Existe realmente Satanás y los rituales satánicos son una forma de adoración? ¿O son simplemente simbólicos y utilizados para la exploración personal y la liberación de la sociedad? Acompáñenme en este video mientras desentraño los secretos detrás de estos rituales y descubramos juntos si son solo un mito o una realidad aterradora. Descubriremos la historia oscura y llena de misterios de la religión satánica y cómo ha sido perseguida a lo largo de la historia. También exploraremos los rituales satánicos en la actualidad y cómo son vistos y percibidos en nuestra sociedad. Este es un viaje que no te puedes perder. Prepárate para sumergirte en el oscuro mundo de los rituales satánicos. Yo soy el documentalista y esto es la verdad detrás de los rituales satánicos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Qué son los rituales satánicos? Los rituales satánicos son ceremonias o prácticas religiosas que se basan en la veneración de Satanás o de los principios satánicos. Estos rituales pueden incluir la invocación de entidades demoníacas, sacrificios simbólicos y otras prácticas oscuras. Aunque algunas personas creen en la existencia de Satanás y consideran estos rituales como una forma de adoración, otros ven esos rituales como simbólicos y son utilizados para la exploración personal y la liberación de la sociedad. No obstante, es importante destacar que estos rituales son considerados como ilegales en muchos países y su práctica puede conllevar a consecuencias legales. Los rituales satánicos son considerados dañinos o inmorales, ya que poseen varias prácticas como el sacrificio animal, el sacrificio humano, la invocación de entidades malignas, el uso de drogas o el abuso de menores. También pueden ser considerados ilegales porque van en contra de las leyes y normas establecidas por la sociedad o por la religión predominante en cada país. En algunos casos, la práctica de rituales satánicos puede ser vista como una amenaza a la seguridad y el bienestar de una sociedad, y las autoridades pueden tomar medidas para prohibirlos y perseguir a aquellos que lo practican. La historia de la religión satánica. La historia de la religión satánica es una historia oscura y llena de misterios. Se cree que se originó en la antigua Babilonia, donde se veneraba a un dios llamado Satanás. A medida que el cristianismo se extendió por Europa, Satanás comenzó a ser visto como una figura maligna, el diablo. Durante la Edad Media, se llevaron a cabo muchos juicios y ejecuciones de personas acusadas de practicar la religión satánica. Estas personas eran acusadas de realizar rituales satánicos, de pactar con el diablo y de cometer actos malignos y abominables. Los juicios eran llevados a cabo por la Iglesia Católica y las autoridades civiles, y las personas acusadas eran sometidas a juicios sumarios y a torturas para obtener confesiones. Si se les consideraba culpables, eran condenadas a muerte por medio de la quema en la hoguera. En estos juicios,
Se condenaban a personas que eran consideradas diferentes, como brujas, gitanos, judíos, personas enfermas, personas con discapacidad, entre otros, que eran acusadas de cometer actos malignos en nombre de Satanás. Muchas veces las acusaciones eran falsas o infundadas, y las personas condenadas eran inocentes, pero no todas. Estos juicios y ejecuciones son considerados como uno de los capítulos más oscuros de la historia europea y son un recordatorio del poder que la intolerancia y la ignorancia pueden tener sobre las personas. En la actualidad, hay varias corrientes y organizaciones que se autodenominan satánicas, pero no todas se basan en la adoración al diablo. Algunas se basan en la libertad individual y en el rechazo a la opresión. Los rituales satánicos en la actualidad. En la época moderna, los rituales satánicos siguen siendo un tema polémico y lleno de mitos y desinformación. Aunque algunas personas creen en la existencia de Satanás y practican rituales en su nombre, otros ven estos rituales como símbolos y son utilizados para la exploración personal y la liberación social. No obstante, es importante destacar que hay casos extremos en los cuales las personas cometen actos violentos o ilegales en nombre de estos rituales, lo cual es condenado por las corrientes satánicas modernas y las autoridades. Los rituales satánicos en tiempos modernos pueden variar ampliamente dependiendo de la corriente u organización satánica a la que pertenezcan. Sin embargo, algunos ejemplos de rituales satánicos en tiempos modernos pueden incluir: 1. La celebración de ceremonias satánicas en las que se invocan entidades o principios satánicos. 2. La realización de sacrificios simbólicos, como quemar velas o incienso, ofrendar flores o comida, o utilizar elementos simbólicos. 3. La realización de rituales de iniciación o de pasaje, como el bautismo satánico. 4. La práctica de meditación y visualización para conectarse con el poder interior y la fuerza satánica. 5. La realización de ceremonias de invocación o evocación de entidades demoníacas. La relación entre los rituales satánicos y el crimen. Hay algunos casos aislados en los que las personas han cometido crímenes y han tratado de vincularlos con rituales satánicos. Existen algunos grupos como los narcosatánicos, una subcultura que combina la adoración a Satanás con la violencia y el tráfico de drogas. A menudo se les acusa de realizar sacrificios animales y humanos y de utilizar drogas en sus rituales. Los casos de narcosatánicos son utilizados por algunos medios de comunicación y algunas personas para difundir el miedo y el prejuicio hacia las corrientes satánicas modernas. Hace unos años, en una pequeña ciudad en México, existía un grupo de narcosatánicos que operaban en secreto. Este grupo se dedicaba al tráfico de drogas y al mismo tiempo realizaba rituales satánicos en una cabaña alejada de la ciudad. Según los rumores, este grupo llevaba a cabo sacrificios humanos en estos rituales para asegurar el éxito en sus negocios ilícitos. La gente de la ciudad comenzó a notar desapariciones sospechosas y rumores sobre una cabaña en las afueras de la ciudad donde se llevaban a cabo rituales satánicos. Finalmente, una denuncia anónima llevó al ejército mexicano a investigar el lugar. Cuando los soldados llegaron a la cabaña, encontraron una escena aterradora. Había restos humanos y animales mutilados, símbolos satánicos y drogas en todas partes. Los líderes del grupo de narcosatánicos fueron capturados y llevados a la cárcel. La gente de la ciudad se alegró al saber que los responsables habían sido capturados, pero el shock y el horror de lo que habían descubierto
permaneció con ellos durante mucho tiempo. El mito de la misa negra. La expresión misa negra está cargada de misterio y oscuridad. Tradicionalmente se refiere a una misa de requiem en la forma extraordinaria del rito latino, celebrada con ornamentos negros y velas sin blanquear, dando un tono sombrío a la ceremonia. Sin embargo, también se utiliza para describir los ritos blasfemos y sacrílegos, llevados a cabo por aquellos que reniegan de Dios y buscan burlarse de su santidad a través de una parodia de la misa sagrada. Cualquiera que sea su significado, la expresión misa negra siempre ha estado rodeada de un aura de poder y peligro. Tradicionalmente hablando, se refiere a una parodia sacrílega de la misa católica romana, en la que se buscaba profanar de manera consciente e intencional los sacramentos sagrados. Se decía que necesitaba ser realizada por un sacerdote verdadero, con la intención de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y que el cuerpo de Cristo luego fuera pisoteado o violado en algún momento de la ceremonia. Sin embargo, para los satanistas contemporáneos, la misa negra puede tomar la forma de un psicodrama, en el que se busca liberarse de tabúes culturales, supersticiones o miedos que se consideran limitantes. La misa negra solo tiene poder si se cree en la religión o cultura en la que se basa, pero para cualquier otra cultura tendría que ser realizada de manera diferente para liberarse de los miedos y supersticiones arraigadas en esa cultura. Conclusión. Los rituales satánicos son un tema lleno de controversia y misterio. A lo largo de la historia, han sido vistos como una forma de adoración al diablo y han sido perseguidos y prohibidos en muchos países. No obstante, en la actualidad, hay varias corrientes y organizaciones que se autodenominan satánicas, pero no todas se basan en la adoración al diablo. Algunas se basan en la libertad individual y en el rechazo a la opresión. Sin embargo, es importante destacar que cualquier acto de violencia o daño a otras personas no debe ser tolerado bajo ninguna circunstancia. Es importante informarse y educarse sobre este tema para poder entenderlo y tomar decisiones informadas. Este video es solo una pequeña ventana a este mundo oscuro y lleno de misterios. Pero espero que les haya dado una idea más clara sobre los rituales satánicos y su significado. Y ya lo sabes, si te ha gustado el video, déjame un like. Es muy importante que lo hagas, porque de esta manera YouTube recomendará el video a más personas. Y así podremos llegar a ser más de 3 millones. Yo soy el documentalista. Y esto fue la verdad detrás de los rituales satánicos.